Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, continuando con el estudio del amor como fruto del Espíritu Santo, hoy vamos a explorar las emociones, actitudes o problemas que se oponen al amor. Vamos a ver su significado y los pasajes bíblicos donde somos advertidos acerca de ellos. Partiendo de la base de que el amor ágape o amor de Dios es un amor incondicional, sacrificial y centrado en el bienestar del otro, nos está hablando de un amor a pesar de. ¿A pesar de qué? De que la gente me falle, me traicione, me decepcione. Pues este fue el amor que estuvo en Dios, en el Padre, en el Hijo y el que está en el Espíritu, cuando decidieron que era el momento de redimir al hombre y librarlo del poder de esas pasiones desenfrenadas que lo llevaban a ser esclavo del pecado. ¿Y cuáles son las emociones y actitudes que se oponen a ese amor ágape de Dios? Son los siguientes: el odio, la envidia, la amargura, el egoísmo, la indiferencia y la ira descontrolada. Y vamos a ver uno por uno. Primero, el odio. Es un sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. En hebreo significa una aversión intensa y maliciosa hacia otra persona. En Génesis 4, del 5 al 8, nos está hablando de que Caín mató a su hermano Abel por celos y odio. En Juan 10, 31 al 38, los judíos quieren apedrear a Jesús porque sienten rabia contra él. En ambos pasajes bíblicos vemos que el odio hablaba de la muerte. Tanto en el caso de Caín como en el caso de los líderes religiosos, sus manos quedaron manchadas de sangre. El odio puede estar alimentado por una variedad de motivaciones como el prejuicio, la intolerancia, el miedo o el resentimiento. El odio es una emoción negativa que puede provocar un comportamiento dañino o malicioso. Pero sabemos que el verdadero amor, según 1 Corintios 13, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Segundo, la envidia. Es un sentimiento que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. En hebreo, envidia significa resentimiento hacia el éxito o a las posesiones de otros. En Génesis 37, del 4 al 28, nos habla de que los hermanos de José lo vendieron como esclavo por envidia. ¿Y por qué razón lo hicieron? Porque José era el hijo preferido de Jacob y ellos sentían rabia con él por eso. Y en Mateo 27, 18, Pilatos reconoció que los líderes judíos entregaron a Jesús por envidia. La envidia es provocada por un tipo específico de miedo, y este miedo podría tener sus raíces en la falta de autoestima, la falta de confianza en uno mismo o en algo completamente diferente. La envidia puede provocar comportamientos negativos y dañar las relaciones, ya que la persona envidiosa participa en chismes, sabotaje u otras acciones destinadas a socavar el éxito de la persona envidiada. Es pues probable que la persona que tiene envidia ignore el bienestar de los demás
mientras persigue sus objetivos. Recordemos que el amor verdadero no tiene envidia. Tercero, la amargura. Es aflicción o disgusto. En hebreo, se refiere a un resentimiento profundo y persistente que corroe el alma. En Ruth, capítulo 1, versículo 20, Noemí expresó su amargura por la pérdida de su esposo y sus hijos. En Efesios 4:31 se nos exhorta a desechar toda amargura. La amargura puede ser causada por varios factores, como fracasos personales, relaciones rotas e injusticia social. En el caso de Noemí, ella se sentía sola y desprotegida. Y la raíz de la amargura es la falta de perdón. Según 1 Corintios 13, el amor verdadero no se irrita. Cuarto, el egoísmo, que significa un inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente el propio interés sin cuidar el de los demás. Y en hebreo nos está mostrando de un amor propio y desordenado que antepone los intereses personales sobre los de los demás. En Daniel 4:30, Nabucodonosor se exaltó a sí mismo atribuyéndose la gloria de Babilonia. Y en 2 de Timoteo 3:2 nos dice que en los últimos tiempos muchos serán amadores de sí mismos. El egoísmo a menudo proviene de la inseguridad acerca de su propio valor y de una sensación de no sentirse completo. El comportamiento de una persona que siempre busca su propio beneficio y no permite una cooperación armoniosa es egoísta. A esta persona no le importa si su propio comportamiento resulta en desventaja para otros. En 1 Corintios 13 nos dice que el amor verdadero no es egoísta. Quinto, la indiferencia. Esta se define como el estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni rechazo hacia una persona, objeto o negocio determinado. En hebreo, significa que manifiesta una falta de interés o preocupación por el bienestar ajeno. En Amós 6 del 1 al 6 nos muestra que los líderes de Israel mostraron indiferencia hacia la justicia y el bienestar del pueblo. En Apocalipsis 3, 15 y 16 nos dice que la iglesia de la Odisea fue reprendida por su tibieza, que es una forma de indiferencia espiritual. La indiferencia a menudo surge de una perspectiva distante o apática, en la que uno no se ve afectado por las circunstancias o las luchas de quienes nos rodean. La indiferencia es causada muchas veces por la falta de educación y la falta de exposición a diferentes culturas, religiones y mentalidades. En 1 Corintios 13 dice que el amor verdadero todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sexto, la ira descontrolada. Y esta se refiere a un estado de ira intensa que es difícil de manejar o controlar. La ira se define como un sentimiento de indignación que causa enojo y muchas veces viene con apetito o deseo de venganza. También se define como repetición de actos de saña, encono o venganza. En hebreo nos dice que la ira intensa es una reacción emocional intensa que puede llevar a acciones destructivas. En Números 20, 10 y 11 nos dice que Moisés en un arrebato de ira golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había ordenado. Y en Santiago 1:20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es una indignación violenta producida por una decepción o una molestia repentina
que explota en acciones y palabras descontroladas, atormentando no solo a la persona, sino también a los que están alrededor. Estas emociones y actitudes contrarias al amor pueden erosionar nuestra relación cercana y tierna con Dios. En Efesios 4:31, el apóstol Pablo nos exhorta a despojarnos de ellas diciendo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En lugar de ello, debemos revestirnos del amor, que es el vínculo perfecto, lo cual está escrito en Colosenses 3:1. Este amor se manifiesta en acciones concretas de paciencia, bondad, humildad y fe. El amor ágape es el fundamento de la vida cristiana y del primer fruto del Espíritu Santo. Para cultivarlo es necesario identificar y erradicar de nuestras vidas las emociones y actitudes que se le oponen a este amor. Y al hacerlo, reflejaremos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Además, eso nos ayudará a tener una vida llena de armonía con Dios y con los demás. Oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias por el amor con el que nos amaste al enviar a tu Hijo al mundo y demostrarnos ese amor con su propia vida, trayéndonos salvación y acercándonos a ti, Padre. Ayúdanos a entender cómo operar en este amor, pero te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a considerar este mensaje para saber en dónde estamos, pues la única manera de salir de nuestra situación actual es tener claro del lugar en donde estamos ahora. Por eso te pedimos, Señor, que quites de nosotros el odio, la envidia, la amargura, el egoísmo, la indiferencia y esa ira descontrolada. Tú nos conoces, Señor, y sabemos que tú puedes transformar nuestros corazones, porque tú nos quieres llevar a un amor perfecto. Gracias por permitirnos participar de tu reino espiritual, y te pedimos que formes ese fruto que viene del Espíritu, que es el amor, tu amor en nosotros, y nos hagas personas nuevas, diferentes. Te amo y te bendigo, Padre. Amén. Gracias por conectarte con este episodio. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.